8 de julio de 2026, 4 horas 18 minutos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Gente, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Acá Fran, espero que estén teniendo una muy exitosa semana. Les envío muchas bendiciones. Y en el podcast de hoy, miércoles, bueno, volvemos. Fue una muy interesante, productiva, poderosa semana, larga. En el trayecto del podcast iré recordando todo lo que hubo que hacer, todo lo que hubo que enfrentar. Pero hoy acá vamos a hablar de cómo dormir temprano nos ayudó a hacer todo eso. Me llegó una frase el día de ayer, un pensamiento que tuve el día de ayer, que lo voy a compartir con ustedes, lo tengo acá anotado, que dice, dormir temprano es dar fuerzas al mañana. Dormir temprano es dar fuerzas al mañana. Ese va a ser el título del podcast de hoy. Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de varias cosas importantes de las que podemos hablar hoy. Sí, hoy 8 de julio es una fecha muy importante y ya vamos a explicar por qué. De todas estas cosas vamos a explicar el por qué. Bueno, antes de avanzar, un breve comentario sobre el micrófono. Me estuvo pareciendo que el micrófono del teléfono era mejor que el micrófono que estoy utilizando ahora para grabar. Sí, que es el de los auriculares, la computadora. Bueno, son los dos micrófonos que tengo disponibles. Hoy vamos a estar con este y seguiremos probando con este. Yo estimo que en cuestión de meses podré traer dos micrófonos nuevos, tanto para el escritorio de la computadora como para el celular y mis caminatas, mis prácticas retóricas, donde explico, mira lo que digo, donde practico el acto de hablar. Bueno, una mañana muy hermosa, una mañana de julio muy hermosa. Nos despertamos después de dormir unas horitas nada más. Tuvimos una ensoñación ahí bastante fuerte. eh, una ensoñación bastante fuerte y bueno, nos despertamos después. Si bien me gusta contar mis sueños, no siempre los cuento porque yo después escucho mis propias grabaciones y eso me hace acordarme mucho más de lo soñado. Y si bien está bueno extraer aprendizajes y simbolismos de lo que uno sueña, también es importante olvidarlos. Con lo que yo me quedo del sueño de hoy es de la importancia de respirar para no desesperarse. Era un sueño donde sucedían circunstancias desesperantes, vamos a decir, pero yo no sentía desesperación de verdad. Simplemente mi acción se tornaba en apariencia desesperada porque yo no estaba pudiendo respirar bien. Pero al momento de respirar con lentitud, todo se iba calmando y la verdad que internamente preservaba la calma. Que eso me parece que es de las cosas más importantes. Aprender a preservar la calma en momentos duros, difíciles, estresantes o que nos han hecho sentir constreñidos, atrapados, apretados, quizás sin salida en ocasiones. Recientemente tuvimos un momento de esa naturaleza y algo que ayudó muchísimo es respirar tranquilo y hacer una premeditatio malorum. Premeditatio malorum, una práctica estoica que consiste en tener consideración de qué pasaría y qué haríamos si las cosas nos salieran mal, ¿sí? No es llevar todo a su versión catastrófica,
sino de aquellas cosas que de manera realista podrían salir mal. ¿Qué haríamos en el peor de los casos? Y bueno, haciendo una premeditatio, fui dándome cuenta de que, en el contexto de mi situación, que me sucedió recientemente, sí, no obtenía un papel importante para hacer otros trámites y me podía frenar en un desarrollo profesional en cierta dirección por un tiempo, por unos meses. Me podía costar dinero, unos 400.000 pesos, porque, digamos, les explico, pagué una capacitación y en la situación tenía que dar ciertos papeles para avanzar la capacitación. Bueno, todo eso se resolvió, al final la pude avanzar sin los papeles y quienes me tenían que hacer los papeles me los están haciendo. Así que al final todo se resolvió de una manera excelente. Pero yo premedité, ¿qué pasaría si en el peor de los casos nunca me dan estos papeles y tal? Y bueno, pierdo 400.000 pesos de una capacitación que los puedo recuperar a futuro y se me bloquea un camino de desarrollo profesional que puedo hacer a futuro también con otras instituciones. Entonces, porque existen otras instituciones. Entonces, en el peor de los casos, era un pequeño inconveniente, pero nada que nos frene, que nos tumbe, nada de todo eso. Una pequeña molestia, nada más. Y hacer una premeditación de los males tiene ese poder. Tiene ese poder de tranquilizarnos, de poner las cosas en perspectiva y en el lugar que les corresponde. Y siempre muy importante mantener la respiración y no perder la tranquilidad interna. Bueno chicos, estamos avanzando con el podcast de día de hoy. Hice unas notas acá antes de arrancar. Es la primera vez que hago notas antes de arrancar. Y bueno, yo les había traído, como dije al principio del video, esta frase: dormir temprano es dar fuerzas al mañana. Que es una frase que me vino anoche. Yo sé que se relaciona con las otras prácticas que mencionamos. Todas estas cosas conviven entre sí, se asisten y se apoyan las unas entre sí, unas entre las otras. Y vamos a desarrollar a qué nos referimos con todas estas cosas. Me está encantando cómo va fluyendo el podcast de hoy, la verdad. Así que bueno, yo les quiero contar. Vamos a ver cómo nos sale contar, ¿sí? Vamos a ver cómo nos sale. Bien, vamos con esto. ¿Por qué dormir temprano es dar fuerzas al mañana? Quiero ir con eso. Hay otras cosas de las que me gustaría hablar, pero quiero mantener el hilo de lo que venimos hablando para que todo pueda irse desarrollando bien, tanto en el podcast de hoy como a la larga. Resulta que yo me daba cuenta de la diferencia que hace en la vida de uno dormirse intencionalmente temprano. Porque implica poner intención en el mañana, en cómo vamos a construir el día de mañana. Lo que se suele hacer respecto al sueño, que es algo que no se cuida a conciencia, similarmente el alimento no se cuida a conciencia, se come lo que se comió siempre o lo que hay y tal. No se hace una búsqueda exhaustiva. Y muchas de esas búsquedas exhaustivas a veces llevan a lugares que no corresponde llegar. Hablo desde la experiencia. Así que, bueno, en fin, si con el alimento esa es nuestra situación, con el sueño, ¿cuál es nuestra situación? El sueño es algo tan normalizado como el aire y no está para nada optimizado del mismo modo que la respiración.
no tenemos presente, hasta donde yo sé, lo importante que es respirar lento para estar tranquilos, calmados, autorregulados. Cuando una situación nos atraviesa, respirar simplemente, respirar. En muchas ocasiones nada grave nos está pasando, es nuestro cerebro que está sobre reaccionando. Bueno, yo me he dado cuenta al dormir temprano que donde yo esté, donde yo me encuentre y lo que yo haga, si se acercan las 8 de la noche, estoy volviendo a toda velocidad a mi casa. Con la idea, el pensamiento y la metáfora también de que a partir de las 8 salen los zombies. Esta metáfora de Minecraft, ¿no? Que en la noche están los zombies. Bueno, es una metáfora muy graciosa, pero tiene algo de verdad esta metáfora. Es que a la noche están los zombies. Están los peligros. Está la desmesura. Está el lado oscuro del ser humano, proclive al vicio, que aún no se ha ido a dormir y no se va a ir a dormir hasta por dentro de muchas horas. Está hasta que no puede estar más y recién ahí se duerme. Es otra manera de encarar la vida y el sueño. Y yo al acostarme temprano, al volver a casa temprano, al cerrar con las cosas temprano, noto como dentro de mí se reserva energía y vitalidad. Esa vitalidad que me permitiría extenderme por 3 horas más, la reabsorbo y duermo temprano. Y al día siguiente me despierto listo para trabajar las ideas que deben ser trabajadas. Así por ejemplo hoy estamos con el podcast, el día de hoy. Que inclusive si son cosas que en el corto plazo no son escuchadas, ni tienen mucha repercusión, ni influencia en mis contemporáneos y todo lo demás, no es el juego que yo estoy jugando. Yo estoy construyendo un hábito sobre el cual puedo construir más cosas. E inclusive si en este podcast justo compartiera mis mejores pensamientos, que yo creo que no se me van a acabar nunca, por cierto. Estoy totalmente libre de compartir lo mejor de mí a cada momento. Bueno, de acá a un año los puedo escuchar de vuelta, puedo volver a trabajar esas ideas, puedo escribirlas, puedo hacer un libro, tranquilamente. Y en el proceso de crear el hábito, me autoperfecciono, aprendo, y a la larga mejoro y construyo sobre eso. El hecho de comprar micrófonos en algún momento es una mejora para lo que estoy haciendo ahora en este momento. Sí, una mejora de acá a meses, una mejora a años. Eso es dar fuerza al mañana. Eso es poner la intención en la construcción del mañana. Y eso es lo que a la larga mejora nuestro presente y el de todos. Así que esa es, chicos, la importancia que yo percibo de dormir temprano. Muchas veces yo tengo acaloradas discusiones con los modelos de lenguaje, las inteligencias artificiales. Porque cuando yo les planteo mi modelo, le llamo así, mi modelo de las variables negentrópicas del ser biopsicosocial, que es el sistema de vida está compuesto por variables, es decir, prácticas que uno lleva adelante. Estas variables pueden estar siendo habitadas de manera consciente o de manera inconsciente. La manera inconsciente suele ser una manera heredada y la manera consciente una manera construida por uno mismo. Esta manera consciente construida por uno mismo puede haber dado en la tecla o no. Sí, yo considero que en la época en que yo me alimentaba de cierta manera distinta a la de hoy, yo creía haber dado en la tecla cuando en realidad no. Y hoy considero que sí, efectivamente di en la tecla y me baso en conocimientos fisiológicos
pero también en los resultados que fui teniendo a partir de tener esta alimentación. Los resultados reales, ¿sí? Mejora deportiva, reducción del porcentaje de grasa corporal. Literalmente mejoré mi atleticismo y bajé 10 kilos. Entonces mi cuerpo se reconfiguró de una manera óptima y apropiada. Bueno, les venía contando acerca de las variables negentrópicas del ser biopsicosocial. El sistema de vida compuesto por variables, conscientes o inconscientes, que pueden haber sido o no correctamente establecidas. La alimentación es una de esas variables y el buen sueño es otra de esas variables. La hidratación, la ingesta de sol, el movimiento, pero inclusive el manejo financiero, el desarrollo constante de habilidades, todas esas cosas importan a la hora de nuestra salud. Tengo una pirámide acá dibujada, esbozada, ¿sí? Es un primer esbozo. Todas estas variables son importantes para que ordenemos nuestra vida. Si las tenemos mal planteadas, tendremos una vida desordenada. Y yo todavía no puedo plantearle esto a detalle a los modelos de lenguaje que me lo discuten. Yo sé que tengo que presentar muchas más evidencias para que mis hipótesis sean validadas. Así que bueno, parece ser que va a ser un trabajo de toda la vida. Pero lo que a mí me interesa decir respecto a esto es que entiendo que el cosmos es probabilístico en una o diversas de sus facetas. Y al ser esta su naturaleza, cuando llevamos ciertas prácticas adelante, aumentamos ciertas probabilidades de ciertos eventos y sucesos. Y hay prácticas que incrementan las probabilidades de devenires peligrosos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando uno va a donar sangre, a uno le hacen una serie de preguntas. Las preguntas consultan sobre algo muy específico, que es la conducta sexual y la conducta farmacológica. Es decir, si uno tiene relaciones y si usa protección o no, y si uno consume sustancias y de qué naturaleza por motivos no medicinales. ¿Por qué los médicos hacen estas preguntas? Y claro, porque son prácticas asociadas a riesgos. No es que por tener relaciones sin protección vas a tener SIDA de una manera causal. Es que al tener relaciones sin protección con múltiples parejas, incrementas los riesgos. Estás incrementando los riesgos de que te pase algo. Puedes estar con 20 personas y no te pasa nada, afortunado. Porque es como, no sé, tirarte 20 veces de un cuarto piso y no rasparte nada. Sí, y eso opera en distintos planos. Eso es la probabilidad. Por otro lado, hay prácticas que se asocian con devenires resultados positivos y deseables. Por ejemplo, el entrenamiento físico. ¿Sí? Una persona que vive moviéndose, entrenando, aumenta las probabilidades de preservar autonomía por toda su vida, no tener enfermedades por toda su vida, y así, distintos beneficios que esa persona se concede a sí misma por estar entrenando. Son muchos, son muchísimos. Mayor sensación de vitalidad, bienestar, fuerza, disfrute de la vida. La vida se vive desde otro punto de vista. Es otra cosa. Moverse es otra cosa. Obviamente, una persona que se mueve le puede llegar a pasar algo malo, sí. Sí, le puede pasar.
pero probabilísticamente en el menor de los casos. En cambio, las prácticas riesgosas llevan a que probabilísticamente en el menor de los casos sea que te salves, ¿no? Entonces, habitar un sistema de vida negentrópico es poner la probabilidad en favor de uno. Poner la probabilidad en favor de uno. ¿Te va a ir siempre bien? No, no nos puede ir siempre bien. Pero podemos tener la probabilidad de nuestro lado para que procuremos que nos vaya bien la más de las veces y tener recursos en posición para cuando nos vaya mal. Sí. Yo este planteo, como les decía, todavía no se lo puedo hacer entender a los modelos de lenguaje porque siguen una lógica causal. Yo no les puedo decir, che, miren, claro, es que hasta suena raro. Le digo, che, Claude, me parece que la muerte de Alejandro Magno está relacionada con sus hábitos nocturnos y de bebida. Fíjate que murió de noche, murió o enfermó después de los simposios. Esa era una variable dentro de su sistema de vida que yo le prestaría más atención. Y claro, es una afirmación muy, muy polémica. Decir, la noche mató a Alejandro Magno. Es un montón, ¿no? La causa directa es que fue envenenado, pero lo que yo quiero decir es más parecido a lo siguiente. Imagina una señora de 60 años que no entrenó en toda la vida y por tanto tiene osteoporosis y tiene los músculos deteriorados y demás. Porque no solamente el paso del tiempo deteriora, la falta de movimiento y de ejercicio de la voluntad nos deteriora rápidamente. Bueno, esta señora se cae y se quiebra la cadera, ¿no? Lo que estoy diciendo yo es que al no entrenar aumentó sus probabilidades de que le pase eso. Y bueno, le pasó, ¿sí? Otra cosa es decir, y si se quebró porque no entrenó en toda la vida. Es una afirmación mucho más difícil de hacer, ¿no? Pero desde la probabilística, sí, esa mujer no entrenó toda la vida, no comió bien, no nada, y se cayó y se quebró. ¿Qué le va a hacer? Es como un fumador. Fumó 40 años, 2 atados por día y le agarró cáncer de pulmón. Y hay gente que fumó un montón y no, capaz no le pasó eso, puede ser, pero igual 2 más 2 es 4. O esa es la sensación que a mí me da. Y en el caso de Alejandro Magno, y sí, qué sé yo, capaz lo envenenaron, andás a ver, pero la estructura de su cultura, que tenía en gran estima los simposios para hacer networking, que es un término moderno, habitaban un hábito, a mi juicio, entrópico. Y fue en una de esas jornadas que fue decayendo Alejandro Magno. Mi hipótesis ahora en este momento y desde la ignorancia absoluta es que con otros hábitos y quizás hasta llegaba más lejos. ¿Sí? Vi, vi registros de estos leyendo el Tao de King, un texto taoísta atribuido a Lao Tse. Leí unas entradas, creo que leí el fragmento 55, donde explícitamente se habla de la longevidad. Sí, estos taoístas eran unos, algo así como unos tecnólogos de la longevidad. No sé cómo es que eran tan buenos, por lo menos yo cuando lo leo me resuena muchísimo. Pero hoy día me resuena. Años atrás no me resonaba, yo no entendía. Muchos, muchos años atrás. Y recién ahora empiezo a entenderlos y a respetarlos por lo que dijeron. Nunca estuvieron fuera de mi estima, pero ciertamente mm, recién ahora los estoy entendiendo. Bueno chicos,
creo que hasta acá toca dejar el podcast de hoy. Tenemos la pirámide acá con nosotros de las distintas variables negentrópicas del ser biopsicosocial. Hablamos de que dormir temprano es dar fuerzas al mañana. Y bueno, seguimos un día más, una semana más, con este podcast querido, muy estimado. Y bueno chicos, creo que tiene que quedar hasta acá. Les mando muchos saludos, muchas bendiciones. Me quedan cosas que contar, ¿sí? Ojalá mi ritmo de producción me permita seguir contándolas. Y yo espero llegar a ser longevo haciendo esto. Chicos, muchísimas gracias por escuchar. Que tengan una excelente semana. Chao, chao.